Bienvenidos a esta nueva edición de Firma y Aclaración a través de Red 43 en este miércoles 8 de noviembre. Vamos a invitar, o hemos invitado esta noche al concejal Rubén Álvarez, concejal radical de Juntos por el Cambio, en el oficialismo, en la ciudad de Esquel, porque es uno de los dos concejales, el otro es peronista, que va a continuar. Termina el 10 de diciembre su mandato, su primer mandato como concejal, y continuará porque ha sido reelecto por 4 años más. Vamos a charlar sobre algunas cuestiones que tienen que ver la coyuntura de estas últimas semanas en el Consejo Deliberante y lo que se viene a partir del 10 de diciembre con el nuevo gobierno del cual será parte desde el oficialismo encabezado el gobierno por Matías Tacheta, el nuevo intendente. Rubén, buenas noches y gracias por estar con nosotros, bienvenido. Ricardo, muchas gracias. Bueno, será una situación rara, primera vez, ¿no? Inusual para vos porque terminas tu mandato y lo repetís nuevamente. Sí, de hecho, bueno, este fue mi primer mandato como concejal y bueno, repito, yo a partir del día viernes estoy de licencia, se presenta la concejal Vázquez, así que yo al ser suplente, digamos, no quedo en el consejo hasta el 7 de diciembre, que es cuando se asumiría. Ah, ¿vuelve Vázquez entonces? Vuelve Vázquez el viernes. Claro, y a partir del 10 de diciembre el 7 de diciembre se van todos menos vos y Escalona, ¿no? Claro, somos los dos que vos integrás el nuevo Consejo Deliberante porque en la elección interna que tuvo el radicalismo vos estuviste en la lista que enfrentó a Tacheta, encabezándola María Eugenia Estefanía. Claro, en la interna de Juntos. De Juntos, perdón. De Juntos. Tacheta iba por el lado del PRO y ustedes iban por el radicalismo. Y en la integración de listas quedaste como... Quedó como concejal. Claro. Bueno, ¿qué cosas quedan pendientes en este Consejo Deliberante que seguramente deberán tener continuidad de tratamiento en el próximo? No, muchas. En realidad uno va haciendo un repaso y siempre, como vos a veces decís, el día a día termina ganándole a lo que tendría que ser un trabajo, creo, mucho más a futuro. Pero bueno, vivimos en una Argentina, en una economía, en una situación política provincial que nos ha traído todos estos años a vivir el día a día, desde lo económico y desde lo político, sin poder planificar nada. Digo, por ejemplo, ahora se está como tomando forma por ejemplo, el parque industrial, después de 15 años. Y a uno le parece una locura. Una eternidad. Pero cuando uno ve cómo son los trámites, ve que la provincia, para dejarnos usar unos materiales que son de la obra, pero porque se cambió la manzana hace 7 años no se puede habilitar. Digo, hay mucha cosa, y no tener con quién hablar, ningún referente provincial con quien hablar, o por lo menos en mi caso y en los que hemos estado en algunos de los temas, no tener referentes provinciales con quien hablar. ¿Están en retirada en el gobierno provincial? No, el gobierno provincial estos 4 años no estuvo presente, por lo menos para Esquel. Lo digo para Esquel porque es donde yo estoy. Pero, digamos, las veces que ha tocado hablar hasta con el mismo gobernador, no hubo, digamos, ese ida y vuelta que tiene que ver, porque muchas veces se lo cuestiona al actual intendente de que faltó trámite, de que faltó... Yo he presenciado reuniones en las que ha sido imposible llegar a algún tipo de acuerdo, o ha habido promesas que después no se cumplieron. Entonces digo, uno puede ser muy crítico con la propia gestión y decir todo lo que no hicimos y todo lo que está mal, y que hay un montón de cosas que se hicieron mal y que se hicieron a media. Pero en el entorno en el que se estuvo, digamos que cuando un gobierno provincial tardaba meses en pagarle lo que había arreglado con el empleado provincial, y que en algunos casos hasta no se ha terminado de pagar nunca, el municipio de Esquel, gracias al orden, cuestionado o no, porque gracias al orden terminó pagando, terminó cumpliendo con los proveedores, que no es un tema menor, porque son empresarios locales en su mayoría, que viven del día a día también. Entonces digo, cuando uno compara, porque compara con lo que tiene en referencia, sí, ¿no? Un país que vive, que se ha endeudado muchísimo más. Se critica mucho los 40.000 millones de endeudamiento que tomó Macri, y hoy entre el adelanto de exportaciones y 2 o 3 ítems más tenemos esos 40 millones, más todo el proceso de emisión. Entonces digo, en este contexto, por haber llegado hasta el final de la gestión en estas condiciones, la verdad que hasta me parece un mérito, porque hay otros municipios, vos lo sabés, porque cuando uno lee lo que la provincia le ha transferido a otras ciudades, ha sido muchísimo. Sí, claro. Que él nunca le ha transferido dinero. Entonces
Los famosos aportes del Tesoro Provincial. Los aportes del Tesoro Los extraordinarios para cubrir desequilibrios financieros. Para cubrir desequilibrios financieros. Nadie explica en qué se usan, pero... Gasto corriente. Cuando uno ve, son millones. Bueno, Madrid en este año, haciendo la cuenta, lleva 2.300 millones de pesos. Bueno, 2.300 millones de pesos a lo largo de todo este año. Claro. Para cubrir desequilibrios financieros. Entonces digo, una ciudad que tiene un perfil productivo y turístico marcado, que tiene ingresos, que tiene, digamos, nadie puede discutir de la economía de Madrid. Pero bueno, está claro que el manejo político, administrativo que se ha hecho, bueno, ha llevado a eso, a necesitar siempre esos auxilios que Esquel no los ha tenido. Por otro lado, digo, siempre se escucha lo del famoso fondo anticíclico y bueno, y son estructuras financieras que están para echar mano cuando uno tiene necesidad de hacerlo. Digo, porque si no, ¿qué sentido tendría que uno en la casa ahorre plata para tenerla ahorrada toda su vida? Si no es para cubrir algún bache que se genere por una enfermedad, por un accidente. Bueno, en este caso ahora al final del gobierno llegan con las últimas gotas de nafta. Sí, porque desde el Consejo, los aumentos que se han ido aplicando siempre han sido muy por debajo de la inflación. O sea, lo que se le ha cobrado al vecino en aumento de las tasas y los impuestos siempre ha sido muchísimo más bajo. Pero particularmente este año, cuando, bueno, estamos hablando de una inflación que va a terminar probablemente en el 150%. Entonces, yo siempre lo traspolo a una pequeña economía, una economía doméstica. Es lo que nos pasa en las casas. Hoy el que vive de un sueldo ha visto cómo su sueldo se licuó, es la mitad de lo que era hace 5 años atrás el sueldo, y los gastos se han multiplicado, y obviamente resignó actividades. Sí, todos somos más pobres, ¿no? Todos somos más pobres, que es lo que yo explicaba los otros días con el tema de las tarifas de la cooperativa. Yo digo, cuando el gobierno nacional nos dice, medido por ellos, a los cuales la verdad que todavía no nos pueden dejar en claro cuántos somos después de un censo hecho hace 2 años, y que tuvieron 10 años para organizarlo. Entonces, vamos a creerle que la inflación que dicen es la que midieron. Cuando nos dicen que tenemos la mitad de pobres, bueno, también nos tendrían que decir que eso significa que hay gente que ya no puede acceder a cosas que antes accedía. No puede más. O sea, antes podía hacerlo y ahora, gracias a todas estas políticas, hoy no puede hacerlo. No, muy por el contrario, nos sigue queriendo hacer creer que tenemos cada vez más derechos. No me imagino desde qué lugar, porque somos cada vez más pobres. ¿Y financiados desde dónde? Totalmente desfinanciados. Descalzados, claro. Descalzados, porque digo, gane quien gane a fin de año, se va a encontrar con que las exportaciones del año que viene, la mitad no las va a poder cobrar porque ya están adelantadas. Ni hablar de todo el vaciamiento que hicieron de los fondos que tenía el Banco Central, que ya tiene reservas negativas. Ni hablar de todo lo que se imprimió. Ya hoy uno saca 1.000 pesos y la verdad, es un café. Claro, sí. Es un café. Entonces digo que es el circulante de mayor número que tenemos, sí, porque el de 2.000 pesos casi no... El banco, el cajero automático ni te los toca. Entonces digo... No te los recibe. Claro. Entonces digo, en este contexto, porque uno no puede, y no es sacarse el lazo de encima, hay muchas cosas que son indudablemente sí, ahora las vamos a tocar. Errores de la gestión. Pero en este contexto, analizarlo en este contexto, digo, como que un padre de familia, empleado de provincia, llega a esta altura con la familia intacta y más o menos comiendo todos los días. Y la verdad que es un logro. Es un mérito. Es un logro. Y que no haya tenido que vender el auto o que vender los muebles para poder seguir sosteniéndose. Recién me preocupó mucho, pasé por una de las financieras privadas y vi cola de gente afuera. ¿En serio? Sí. Sí, y eso sí me preocupó mucho porque más allá del juego económico y el negocio que haga cada financiera, que es totalmente lícito, todos sabemos las tasas de interés que tiene ese préstamo. Digo, esa persona probablemente va a sacar un crédito para pagar deudas de tarjeta o deudas en comercio. Esa persona está financieramente muy, muy complicada. Entonces digo, en este contexto, en el que por otro lado, como todo proceso inflacionario, hay gente que está haciendo una diferencia, porque está claro que la cantidad de dinero es siempre la misma, y si a alguien le falta es porque alguien la está ganando, también lícitamente probablemente, más todo lo que ha sido en nuestra provincia la corrupción, que no es un tema menor, que hoy podemos mirar para otro lado, estar analizando si Huichaqueo le corresponde por una cuestión de salud estar presa o no. A ver, yo soy diabético
Y si yo cometo un delito, lo cometo siendo diabético. Entonces lo que tengo que hacer es pagar mi pena en una cárcel como diabético. Claro. No puedo después excusarme y buscar ese privilegio. Sí, pero bueno, ese es el contexto en el que todo esto en el contexto en el que estamos. Y si volvemos a la ciudad de Esquel y en la coyuntura actual, ustedes la semana pasada tuvieron, la semana pasada y esta semana tuvieron sendas reuniones para analizar lo actuado por la jueza de faltas en la habilitación de un evento privado, donde hubo consumo de alcohol para menores, donde se habló de que había habido incluso venta y circulación de drogas. Bueno, la jueza de faltas levantó la clausura en forma casi fáctica desde su casa y a la noche vía WhatsApp, sin haber ido a tomar contacto con el expediente. ¿Qué sensación les dejó la explicación de la jueza de faltas? El día lunes a las 9:30 de la mañana recibimos a la jueza, explicó todo lo que nosotros teníamos en papel, digamos, de lo actuado. A mí particularmente no me terminó de cerrar, digamos, me quedaron dudas desde lo legal. No soy abogado y no me queda otra que consultar para poder evacuar todas las dudas que desde lo legal. Si bien a la jueza se la faculta para poder levantar una clausura que es preventiva, la única que puede clausurar definitivamente es ella. Entonces, las clausuras que hace el personal, en este caso municipal, son levantadas por la jueza cuando cree, es una facultad que ella tiene. En este caso en particular, entran, como siempre que hay algún conflicto de este tipo, tenemos que tratar de ampliar el espectro y ver, bueno, un montón de cosas, porque si nosotros vemos cuando se convoca a la gente de la municipalidad dice no podemos ir porque es un evento privado. Para mí se desprende que si está hecho en un salón habilitado por el municipio, eso lo hace pasible de las inspecciones que sean, en cualquier momento que el municipio disponga, incluido una fiesta privada. Pero después, más allá de que la sirio-libanesa no tenía por qué saber lo que iba a suceder, obviamente, no necesariamente tenía que saber. Este evento aparentemente se venden entradas, se venden por un esquema de pago digital. Dentro de la fiesta se vendía alcohol y, como vos decís, un comentario de que se proveían algún tipo de pastillas. Entonces digo, yo me planto de la hipótesis del ciudadano común y de padre y de la lógica. Digo, ¿qué hubiese pasado si alguno de los chicos menores evacuados esa noche, que fueron evacuados al hospital por una ambulancia, hubiese terminado de otra manera? Porque cada físico responde diferente al alcohol y a alguna pastilla que por ahí para otra persona pasa por un mareo o un momento de éxtasis, en otro puede causarle daños mucho más graves. ¿Qué pasaba si eso sucedía cuando no se acudió a Fiscalía a hacer una denuncia que hubiese sido a mi criterio lo que hubiese correspondido? ¿Qué hubiese pasado si las fajas ya estaban rotas y el lugar estaba totalmente modificado? Por suerte no estamos hablando de ninguna desgracia, pero creo que no podemos estar jugando en ese límite. ¿Pero te resultó poco el accionar de la jueza de faltas o desacertado? A mí me pareció, a mí particularmente, me pareció que está dentro de sus facultades, pero que no estuvo acorde a las circunstancias. Porque si a cualquiera de nosotros de un análisis común nos dice todo lo que pasó, lee el informe y ve que no fue una cosa menor, no fueron 3 chicos que por un chiste se tomaron una botella de alcohol, creo que tendría que haber sido tomado con un poco más de por lo menos precauciones. Y a mi entender, si bien es una facultad de ella, el levantamiento de la clausura, además como ella lo explicó, diciendo que la propietaria la responsable del lugar, tenía que alquilar unas sillas que ya tenía pactadas y había a posteriori un evento de globología, de figuras con globos. La verdad es que me parece que no podríamos priorizar eso frente a la gravedad de los hechos. Digo, por un lado, la sirio-libanesa alquila un local, y es lo mismo que si yo te alquilo a vos un departamento. Lo pongo en ejemplos así prácticos para que se entienda. Si yo te alquilo a vos un departamento temporario, vos matás a 2 personas en ese departamento. El responsable penal soy yo, claro. El responsable vas a ser vos, y probablemente ese departamento quede clausurado 15 días, o lo que lleven los estudios, y yo voy a tener un perjuicio económico,
porque el departamento que claro. yo tenía al otro día para alquilarse a otra persona, no se va a poder alquilar. No se va a poder alquilar. Bueno. Y yo demandaré a quien corresponda, a quien crea que me hizo el perjuicio. El daño, o el perjuicio económico. Claro. En este caso creo que no nos podemos agarrar. Es comparable. Nosotros, pongo estos ejemplos así para que se entienda. Para que se entienda desde lo práctico, de lo que nos pasaría a nosotros. Entonces digo, me parece que se actuó por ahí con mucha prisa, por una justificación que según la que dio la jueza, para mí no me alcanza. Está bien. Y hoy estuvimos otra vez en Consejo en Comisión, a las 8:30 de la mañana, con el asesor legal, que también estuvo presente los otros días mientras la jueza nos daba su descargo. Y bueno, tratando esto de desasnarnos de todo lo que tiene que ver con lo legal, porque son temas complejos. Más allá de que por ahí el vecino dice, yo Ari hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, la verdad es que estamos ante una decisión tomada por una jueza que era parte de su facultad, y lo que estamos tratando de analizar, en este caso del levantamiento de la clausura, si estuvo bien en los tiempos que lo hizo, si fue correcto, si fue correcto el no haber dado intervención a Fiscalía ante la sospecha de que había consumo de algún estupefaciente. Entonces, bueno, y después de todo ese análisis vendrá lo que se decida entre todos los concejales, ¿no? Claro. El año que viene vence el mandato de esta jueza. Creo que sí, es el año que viene. El año que viene. Se va a abrir un proceso similar de concurso. Se va a abrir un concurso. Ella fue en la gestión nuestra, digamos, nosotros como concejales fuimos los encargados de realizar el concurso que la llevó a ella a ocupar el lugar de jueza. Pero como ese cargo vence cada 4 años, va a tener que concursar ella si quiere nuevamente, y si no, se presentarán quienes quieran. Se presentará cualquier otra persona. O sea, y serán sometidos al proceso de selección claro, y exámenes. Sí, sí. Hablando del futuro, también están analizando en el Consejo Deliberante la incorporación de una nueva ordenanza que modifique el organigrama del funcionamiento del municipio acorde a las necesidades que ha planteado el nuevo intendente de la ciudad. ¿Cómo avanza eso? Sí, ingresó el día lunes al mediodía, si no me equivoco. Y bueno, tuvimos el viernes al mediodía. Tuvo tratamiento el día lunes en la Comisión de Legales y bueno, tuvo un desarrollo de 3 horas y media. Estuvo el intendente electo explicando los porqué, digamos, paso a paso de las decisiones que tomó para armar este nuevo organigrama. Y hoy se lo volvió a convocar porque había algunas correcciones que habían surgido de esa charla. Hoy llevó todas las correcciones y también la presidenta de la comisión había citado al gremio. Así que estuvieron aproximadamente 15 representantes del gremio. También estuvimos unas 4 horas, más o menos 3 horas y media, en la que se pudo otra vez el intendente electo dio algunas explicaciones. Y algunas de las dudas que tenía el gremio, bueno, las evacuamos entre todos, digamos. A mí, a priori, yo digo, es una decisión que toma el intendente electo y tiene toda la facultad de hacerlo. Porque, digamos, además, hubo un pueblo que lo eligió a él, y lo eligió indudablemente para que cambie el estado de las cosas. Lo que considere que tenga que cambiar. Claro. Y las herramientas que dentro del marco de la ley le permitan hacerlo. Claro, entonces... uno, sea de la bandera política que sea, creo que así como por uso y costumbre el primer presupuesto se le aprueba a un ejecutivo nuevo, porque se tiene en cuenta que hay que verlo cómo desarrolla su gestión, porque si no sería muy loco poder que el pueblo vote a alguien y después los concejales electos no le voten. Sí, ha pasado, pero... Sí, pero digamos, no acá. No es lo lógico. No acá, no en Esquel por lo menos. No, pero además no es lo lógico, porque si no estaríamos faltándole el respeto al vecino que votó por un candidato con una propuesta determinada. Con una propuesta determinada. Parte de lo que está expresado ahora en lo que él presenta es parte de lo que venía desarrollando en su campaña, o sea que tampoco podemos salir a decir no lo voy a apoyar. Porque esto no lo dijo. Porque esto no lo dijo o porque nos sale ahora con un martes 3. Claro. Así que yo en principio creo que hay que acompañar al intendente electo en esta presentación, y bueno, de eso se trató hoy toda la reunión de todo el día. Tuvo despacho favorable, así que bueno, queda por ser votada en la sesión. En la próxima sesión. Te hago la última pregunta, Rubén.
En tu condición de concejal, fuiste concejal suplente, tuviste gran parte de los 4 años, estuviste cumpliendo funciones por diferentes motivos, por ausencia de algún titular o por lo que fuere, pero estuviste presente en el Consejo Deliberante durante el desarrollo de tus prácticamente 4 años como concejal. Y en esta tarea de no solo legislar, sino también explicar la legislación, o explicar los porqué de la toma de decisiones en tu condición de concejal. ¿Sentís que es una tarea fructífera la de explicar lo que se hace o la de explicar lo que haces? ¿Sentís que lo que vos explicás a la opinión pública a través de, no sé, tomarte la deferencia de venir a charlar con nosotros o en cualquier otro medio, sentís que sirve o sentís que hay veces que la gente, por más explicaciones que dé, la gente no alcanza a dimensionar? Hay 2 instancias. Yo por eso trato, dentro de mis limitaciones, de poder dar las explicaciones a cada caso de la manera, digamos, más accesible posible. Primero, no sé de tecnicismo, pero además tratando de bajarlo todo al nivel familiar, por ejemplo, o en los casos que te citaba recién, porque si uno se pone a hablar por ahí en difícil y se aprende 3 términos legales, la verdad que no ayuda en nada. Creo que es nuestra obligación explicarle al vecino. A ver, a mí voy a comprar un supermercado, un vecino me para y me dice ¿por qué tal cosa? Y yo creo que tengo la obligación en ese momento de pararme y explicarle todas las dudas que tenga. Entonces, mucho más, obviamente, y agradecer el rol de que a mí, por lo menos, me ha dado la prensa en estos 4 años, porque la verdad es que tuve las puertas abiertas de todos los medios de Esquel y siento que tuve mucho tiempo de aire en los diferentes medios. Así que agradecerlo, básicamente. Es nuestra obligación explicarlo, y creo que hay dos tipos de vecino. El vecino que está totalmente abstraído de la realidad, totalmente abstraído, y que hay algunos que ni siquiera saben qué es lo que hace un concejal. Y hay otro vecino que sí está muy interesado. No hablo de compromiso, porque probablemente a lo mejor el otro tenga más compromiso a la hora de pagar un impuesto o de hacer... Sí. Pero digo, hay otro que no es el mundillo exclusivamente político, pero que se lo ve muy interesado. Uno a veces habla y da una opinión, y en la semana se va encontrando con vecinos que dicen porque vos dijiste tal cosa, vos dijiste tal otra. O sea, hay gente que presta atención. Y que a veces sorprende, porque uno a veces dice, ¿cuánta gente estará viendo esto? Claro, ¿cuánta gente va a ver está viendo este programa? Y a veces sorprende la cantidad de vecinos que más allá del hartazgo que produce todo este desgaste político, tener 4 elecciones. No son cosas divertidas. No son, yo lo que digo que nosotros en el Consejo muy pocas veces damos buenas noticias. En general siempre estamos parchando y tapando, remendando problemas, situaciones. Pero digo, la verdad que sorprende cuando a veces algún vecino, uno va a un negocio y dice, che, la verdad muy buena la posición con respecto a esto, o qué mal que estuvieron con respecto al otro. Por eso es bueno explicarlo, porque yo hablo hoy con un vecino común y corriente que me dice, che, lo de la jueza, esto hay que cortarle la cabeza, porque, y yo digo, no, a ver, mirá. Claro. Te lo planteo porque desde el otro lado, poniéndome en la condición de concejal, o en este caso vos sos concejal, uno puede decir, bueno, ¿servirá lo que estoy haciendo? Atento a un tema que te voy a plantear ahora, que tiene que ver con diputados, legisladores, ministros, que uno en mi caso personal, me canso de llamarlos, y no logro no solo que me digan si voy, o si te atiendo, o si te doy una nota, sino que te respondan, qué sé yo, Estela Hernández, Alianelo, diputada nacional, sí. Alianelo, no le conozco la voz, y mirá que le hemos querido entrevistar, diputada nacional, es decir, algún mínima relación con el pueblo que la votó debería tener. No la estoy criticando, estoy describiendo un hecho concreto, y así muchos, ¿eh? Sí, por ahí componen cuerpos legislativos que durante este año han sesionado pero 3 o 4 veces. Está bien, pero entonces, el pueblo ¿cómo quiere saber? Claro, pero ¿qué van a explicar? Tienen que partir de la base que cuando alguien que vos les preguntes, che, ¿cuántas veces sesionaron este año? Y te digan, nosotros también, uno por ahí es muy crítico de algunas situaciones de nuestro Consejo Deliberante, pero como cuerpo deliberativo legislativo hemos cumplido con todo el cronograma de sesiones completo, con todo el cronograma de sesiones. Se han suspendido muy poquitas sesiones por otras razones, pero más allá del cronograma electoral no hemos faltado, digamos, al seguir trabajando, y de hecho hoy, si uno ve lo va a ver el día viernes, los temas que se siguen tratando siguen siendo la misma calidad de temas que se tratan siempre.
Y creo que eso hace que uno pueda también, yo me siento bien cuando puedo explicar lo claro, que puede estoy trabajar haciendo, tranquilo. con mis errores y con un montón de cosas que, a ver, no es, yo presidí Hacienda durante bastante tiempo, la Comisión de Hacienda, y no es lindo decirle a alguien, no, mira, no podemos hacer lugar a tu pedido por tal cosa, no es lo más simpático. Pero si uno puede explicar lo que hizo, creo que lo mejor que puede hacer y es explicarlo. ¿Te animás a ponerle la firma a lo que acabas de decir? Sí, por supuesto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.